buenas noches y bienvenidos a un programa más de Perspectivas, viernes de personalidades. Enrique, iniciando también ya el fin de semana. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Belén? ¿Cómo están todos? Sí, comenzamos el primer fin de semana de marzo, ¿no? Así es. Se nos está yendo, pero volando este 2016. Hoy platicamos con el doctor Javier Hurtado. Vamos a conocer algo de su trayectoria. Javier Hurtado González fue electo presidente del Colegio de Jalisco la semana pasada. En una votación no ajena a la polémica, el doctor en Ciencias Sociales fue mandatado para sustituir al actual presidente, José Luis Leal Sanabria. Hurtado González es conocido en el medio académico de Jalisco como uno de los más destacados politólogos, profesores de muchísimas generaciones de licenciados y maestrantes en ciencia política. Es sociólogo de licenciatura por la UDG, cuenta con una maestría en ciencia política por la UNAM y realizó su doctorado en ciencias sociales en la propia Universidad de Guadalajara. Cuenta con los siguientes libros publicados: Sistema político en Jalisco, Sistema de gobierno y democracia, Derechos políticos en el orden mundial, Sistema presidencial mexicano, evolución y perspectiva, Las agrupaciones políticas nacionales en la vida democrática de México, Familia, política y parentesco, Jalisco 1919-1991 y Propaganda y campañas en elecciones mexicanas, un estudio comparado. También ha participado en coautoría en más de 8 obras, entre las que destacan Democracia y poder político en Jalisco, desde la alternancia hasta las elecciones locales de 1997. Jalisco a futuro. Continuidad y cambio en Jalisco, Gobierno y elecciones 2000-2013. Es compilador de varios textos de gran valía académica y tiene artículos publicados en revistas especializadas. Asimismo, en 2015, Hurtado González fue reconocido con el Premio Estatal de Periodismo por su trayectoria, tanto de columnista en distintos diarios de circulación local como por su conducción de programas de televisión sobre temas públicos. En este viernes de personalidades, tenemos el gusto de platicar con el doctor Javier Hurtado González. Doctor, buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Doctor, gracias, Belén. Esta semana rendiste protesta como presidente del Colegio de Jalisco. ¿Qué sabor te queda ser ahora presidente del Colegio de Jalisco? Bueno, pues creo yo al principio que es un enorme reto, una gran responsabilidad y una gran satisfacción porque pues todo parecía indicar, era un proceso sucesorio para suceder al hoy doctor José Luis Leal Sanabria, pues que hubo gente, digamos, muy interesada en el sentido no peyorativo del término, en ocupar esa posición. Entonces, pues se dio un proceso de competencia, digamos que quizá no fue público hacia el exterior, pero hacia adentro de la Asamblea de Asociados Numerarios, que son los que eligen y votan democráticamente para elegir a quién dirigirá los destinos del Colegio de Jalisco, pues se dio, digamos, de manera muy puntual y cumpliendo con todos los procesos. Cada uno de los que aspirábamos, al menos tengo noticia, 2, otro después creo que abandonó la contienda. Pues concurrimos entre los representantes o titulares de las 9 instituciones que forman parte de la Asamblea de Asociados Numerarios, que vendría siendo, por llamarlo así, nuestra Junta de Gobierno, decirlo así, aunque existe una Junta de Gobierno, pero en realidad no lo es. El máximo órgano de gobierno es la Asamblea de Asociados Numerarios y lo forman 9 instituciones. Del mayor prestigio y responsabilidad, por mencionar el CONACYT, el Colegio de México, el Colegio de Michoacán, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Universidad de Guadalajara, el Gobierno del Estado de Jalisco y los ayuntamientos de Zapopan y de Guadalajara. Entonces, quienes teníamos interés o intención de participar como sucesores del doctor Leal Sanabria, pues concurrimos y buscamos a los titulares de cada una de estas instituciones por separado. A lo mejor hubiera sido bueno que nos juntaran a todos, ¿verdad? Pero así se hizo. Pero todos participamos y concurrimos, expusimos nuestras ideas, nuestros programas y propuestas de trabajo. Valoraron ellos nuestro currículum, se les entregaron nuestros currículums. Ellos valoraron y en libertad absoluta decidieron
quién debería de ser la persona indicada que representara al Colegio de Jalisco por los próximos 5 años. Entonces, parece sencillo decirlo, 9 votos. Sí, 9 votos, pero muy difíciles. Claro. Cada uno costó. Claro. Yo creo que son como 9,000 o algo así. Sí, no, pues ¿no? sí. O sea, es que convencer a una persona, a un responsable de esas instituciones, pues no es cosa sencilla, digamos. Yo tuve la fortuna de hablar con el doctor Enrique Cabrero, que es el director general del CONACYT. Tuvimos una plática muy fructífera y larga, prolongada de tiempo. Mucho le agradezco que me haya concedido tiempo. Y discutimos muchas cosas sobre no solamente el Colegio de Jalisco, también las ciencias sociales en el occidente de México. Entonces, digamos, todos tuvimos oportunidad de exponer lo que queríamos decir, lo que queríamos hacer. Y entonces, al final de cuentas, las instituciones en absoluta libertad, pues es gente del mayor prestigio, por favor, votan con absoluta libertad e independencia, e incluso tengo entendido, yo no participé en la elección donde se me eligió, creo que lo hacen, digamos, no de manera secreta, sino abierta. Deliberan. Como sí. Son tan poquitos, se claro. Cuenta que se sentaran aquí, pues deliberan exactamente. Yo pienso que la persona más indicada es por esto y por esto y por esto y por esto. Incluso lo fundamentan por escrito, porque llegan con un escrito donde dicen y lo leen, ¿sí? Entonces, y luego votan. No, pues yo estoy de acuerdo con él. No, no estoy de acuerdo, según me dijeron, ¿verdad? No, pues yo me sumo a esto. No, pues que no. Entonces es un proceso abierto, democrático. Afortunadamente, de los votos emitidos, logré el 83% de los votos que se emitieron, solamente uno en contra, ¿sí? Y hubo 2 abstenciones. Doctor, ¿qué es lo que más valoran los integrantes de esta junta para poder elegir a un candidato? Entendemos que es la parte académica, la formación profesional, pero ¿qué otros aspectos valoran en cada uno de los candidatos? Bueno, yo participé como contendiente, como aspirante. Para mí sería difícil poder decir con propiedad una respuesta a tu pregunta, pero yo supongo, intuyo, es importante tanto el prestigio y el conocimiento que tenga aquella persona y el conocimiento, la noción académica que se tenga, como también la capacidad directiva o la experiencia en haber dirigido, digamos, instituciones de educación o haber estado al frente de alguna dependencia o institución que tenga que ver con la investigación, ¿no? Entonces sí se toma mucho en cuenta la capacidad directiva, se toma en cuenta el prestigio, el currículum, que sea una persona que tiene pues acreditadas credenciales académicas, que cuenta con prestigio en el medio, tanto local como nacional, y por supuesto, digamos, su trayectoria como profesor o como investigador, claro. ¿No? Doctor, 2 temas relacionados con esto. Uno, ¿qué opina de lo que, o digamos, de la postura pública del Ayuntamiento de Guadalajara, en particular del subsecretario general de Enrique Ibarra, donde pues, prácticamente lamentó su designación como presidente del Colegio de Jalisco, por un lado, y 2, si es cierto que el hecho de que usted, o más bien que usted nos saque de la duda de si es o no militante del PRI? Sí. Mira, respecto a la primera pregunta, Enrique, yo respeto mucho las opiniones de los miembros de la Asamblea de Asociados, como dijera el Papa, ¿y quién soy yo para calificarlas, no? Bueno, es que usted es el aludido en este caso. Y entonces sería para hechos, dijera en el debate parlamentario, ¿verdad? No, bueno, yo ¿qué te quisiera decir? Pues en todo caso, si es para hechos, tendría que defenderme, ¿no? Sí, exacto, claro. Exacto. Pero yo no quisiera entrar en polémica. Yo simplemente te diría, respeto esa opinión, me parece que está alejada de la realidad por completo, por supuesto. Ignoro yo a qué hechos o situaciones se refieran que me atribuyen a mí, en realidad y en verdad los desconozco. Y con respecto a la pregunta que me hacías de mi militancia en un partido político, cualquiera de los televidentes lo puede ver, eso es público, afortunadamente, se puede consultar la base de datos de la relación de miembros de todos los partidos políticos en México, afortunadamente. Yo los invito a que consulten todos los registros de todos los partidos y no van a encontrar uno solo donde exista el nombre de Javier Hurtado González viviendo en Jalisco. Pero ni participaste en la campaña ni nada de ese... No, claro. Nada de lo digamos, que se señala. Yo miembro de un partido político no lo soy. Okay.
Obviamente, quiero decirlo, fui miembro del PRI. Okay. En mis mocedades, en la juventud. Yo participaba en el Movimiento Nacional de la Juventud Revolucionaria. Esto estoy hablando ya en la época de cuando Echeverría era presidente, por favor. Creo que todavía ni nacías tú. Sí, no, todavía no. Bueno, ni yo, ni yo. Ninguno de los dos. Entonces, digo, eran otras épocas, ¿no? Definitivamente. Claro. Pero también quiero decirlo, y no me dejarán mentir quienes se acuerdan. Yo tuve un distanciamiento con el Partido Revolucionario Institucional debido precisamente a que hubo una imposición, se trató de hacer una imposición para la dirigencia de las juventudes revolucionarias, que se le llamaba en el estado de Jalisco. Nosotros teníamos un candidato, el gobernador del estado en aquel entonces intervino, puso o impuso al hijo de un compadre suyo. Eso motivó que nosotros nos inconformáramos y fuimos y tomamos las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PRI. Fuimos los primeros que hemos hecho eso. Después lo que se hizo por otras personas recientemente, eso fue secundario. Nosotros llegamos sin nada, unos jóvenes, bisoños completamente, imberbes. Llegamos y pues tomamos las instalaciones, como nos conocían, como seguido nos veían ahí, pues les dijimos a las gentes que nos vigilaban, sálganse por favor, vamos nosotros en protesta a tomar las instalaciones. Estuvimos en posesión de las instalaciones aproximadamente 2 días. Llegó unos enviados del ese entonces diputado federal y presidente de la FEJ al mismo tiempo, Félix Flores Gómez, porque el dirigente nacional de la Juventud Priista era Roberto Madrazo Pintado, y eran compañeros en la Cámara de Diputados, tanto Roberto Madrazo como Félix Flores Gómez, y Roberto le pide a Félix que por favor sacara a unos muchachitos revoltosos que estaban ahí haciendo olas en el Comité Directivo Estatal del PRI, que impedían que se tomara protesta al personaje que el gobernador quería. Y fue por impedir un dedazo. Claro, nosotros nos supusimos a eso. Entonces llegaron unos pistoleros ahí de este diputado, y pues nos dijeron, sálganse por las buenas o por las malas. Tienen 15 minutos para salirse, nos dijeron, y o los vamos a sacar. Y no respondemos. Y nos tomaron el tiempo y se salieron. Y entonces nosotros dijimos, caray, pues esto sí iba en serio, pues traían metralletas y todo, ¿no? Estaba como para creerlos. Claro, por supuesto. Y pues nos salimos. ¿Sí? Y de ahí dejaste la militancia. Y nos salimos del PRI también. Claro. También, de paso. Vamos a un corte en perspectiva, seguimos platicando con el doctor Javier Hurtado. Estamos de regreso esta noche en Perspectivas. Gracias por acompañarnos y, por supuesto, invitarle para que participe con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales que ya están apareciendo en pantalla. Por cierto, Enrique, aprovechar para agradecer a la audiencia que en las últimas semanas ha estado muy participativa. Sí. Incluso pues nos han colocado en Trending Topic en 2 ocasiones. Sí. Perdón que lo presumamos, pero... No, pero es obra de ellos. No, claro, por supuesto, claro. Agradecerles a ustedes que con su comunicación hacen esto posible. Y todos los mensajes también que recibimos en la entrevista del lunes pasado con el rector de la Universidad de Guadalajara, que bueno, por motivos obvios no pudimos darle salida, pero lo agradecemos mucho, ¿no? Totalmente, así que muchas gracias por permanecer en esta sintonía. Y esta noche estamos dialogando con el doctor Javier Hurtado, recientemente nombrado presidente del Colegio de Jalisco. Doctor, para avanzar hacia otros temas y sobre todo entrar pues ya propiamente en la profundidad del personaje, yo quisiera preguntarle nada más para cerrar el tema del Colegio de Jalisco, ¿cuáles son un poco sus expectativas? ¿Qué viene, digamos, un poco en su plan de trabajo en términos generales? Mira, yo pienso que es muy sencillo, Belén, con mucho gusto. Yo pienso que el Colegio de Jalisco debe responder al vocacionamiento del Estado, aportar a la historia, las tradiciones que le han distinguido y caracterizado al Estado de Jalisco, y en ese sentido ser socialmente útil. Okay. Yo creo que eso es muy sencillo. ¿Cuáles son los principales aportes del Estado de Jalisco al pensamiento, digamos, de las ciencias sociales y de las humanidades y a la construcción del Estado Nacional? Pues yo te mencionaría, yo creo que nadie podrá disentir de esto, es básicamente el constitucionalismo y el federalismo. O sea, los grandes aportes de Jalisco a la historia nacional son, aparte del tequila y el mariachi, son el constitucionalismo y el federalismo. O sea, por donde quiera que le queramos buscar es eso. Y eso lamentablemente se ha perdido, esa tradición del Estado de Jalisco se ha perdido, es muy lamentable, es muy triste. Yo quisiera hacer algo
para que el Colegio de Jalisco se convirtiera en un medio, en un instrumento a través del cual el Estado de Jalisco, a través del Colegio de Jalisco, pueda recuperar esa tradición y hacer y seguir haciendo esos aportes que en el siglo XIX y en el siglo XX el Estado de Jalisco ha venido a hacer, nutriendo el constitucionalismo y el federalismo en México. Entonces, digamos que sí podremos ver al Colegio de Jalisco yéndose hacia debates más claro, de la ciencia política, porque ahorita claro, está en historia. Más en historia, así es. Sí, no, vamos a tratar de vincular al Colegio de Jalisco sin demérito de lo que se hace, con absoluto respeto a lo que se está haciendo actualmente, con total respeto y reconocimiento, porque es trabajo de mucha calidad, pero sí vamos a complementarlo, vamos a tratar de complementarlo con investigaciones de mayor actualidad que sean socialmente útiles y que se inscriban en la historia, en la tradición y la cultura de lo que ha sido el Estado de Jalisco, de lo que ha aportado el Estado de Jalisco, que no sea ajeno a su historia. Doctor, usted ha pasado nos decía que tenía ¿cuántos años ininterrumpidos? 34 años ininterrumpidos. 34 años ininterrumpidos. Y eso que me hicieron ahí un chanchullo, porque realmente tengo más, ya me hubiera jubilado. Pero 34 válidos. Reconocidos oficialmente en la universidad, 34. Pero yo doy clases desde que tenía 16 años. Es decir, la mayor parte de su vida la ha dedicado a formar politólogos y a la docencia en la Universidad de Guadalajara. ¿Qué pasa con la ciencia política en Jalisco, doctor? Porque no hay demasiada producción, no hay muchos politólogos dedicándose a hacer investigación politológica. ¿Qué pasa con la ciencia política en Jalisco? Haces una muy buena pregunta, pero bueno, Enrique, tú lo sabes perfectamente. Tú has estado estudiando o estás estudiando una maestría en ciencia política. La ciencia política en Jalisco ha pasado por unas vicisitudes interesantes, porque debo decirlo, y bueno, no se me tome a mal, pero digamos, la ciencia política inicia aquí en Jalisco en 1980. El entonces rector de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López, me platica el proyecto que él tenía de impulsar una nueva licenciatura en el estado de Jalisco, sabiendo que yo había ido a la Ciudad de México a estudiar una maestría en esa disciplina. Y entonces en aquel tiempo se empezaban a gestar y a dar los cambios muy interesantes. Te dije 1990 o 1980. 80. No, perdón, me equivoqué. No, 90. 1990, sí, porque perdóneme. Raúl llegó el 89. Perdóneme, no, es 90. 1990. Entonces habían dado ya los cambios que tiene que ver con las elecciones del 88 en México, que significaron, bueno, algunos dicen que es el inicio de la transición, y por otro lado, por la caída del muro de Berlín. Claro, o sea, el mundo cambió completamente. Entonces, si antes no tenía sentido estudiar ciencia política, pues, ¿para qué querías estudiar ciencia política? Lo que tenías que estudiar era grilla, ¿sí? Claro. O sea, pues porque no se necesitaba estudiar ciencia política para saber quién iba a ganar las elecciones, ni se necesitaban hacer encuestas. No. Eso se sabía, ¿sí? De antemano, que el PRI ganaría todo. En todo caso, lo interesante era estudiar élites políticas, para saber cómo venía la tendencia del reclutamiento. Esa es la otra vertiente que yo he tenido en mi formación, en mi desarrollo profesional. O sea, en un tiempo me dio por estudiar las élites políticas, ¿no? Claro. Ahora quizá no es muy relevante eso, porque ahorita más bien hay que estudiar los procesos políticos, no tanto las personas. Pero entonces en ese contexto surge entonces una nueva carrera, una nueva institución, que es la Facultad de Estudios Políticos Internacionales y de Gobierno. El Consejo General Universitario, su rector, me nombra Raúl Padilla el primer director de esa facultad, un gran honor, una enorme distinción para mí, que mucho le agradezco. Y pues empieza la formación de los egresados de esa licenciatura. Mucha gente cuando surgió la licenciatura la veían como una maestría, debo decirlo, claro. ¿Sí? Porque se inscribieron muchos que ya tenían otra licenciatura. Varios que ya tenían una licenciatura se inscribieron, arquitectos, médicos, abogados, economistas, entraron porque la veían como un complemento, porque no había oferta en esa disciplina en México en ese entonces. Tú tenías 2 o 3 alternativas u opciones si querías estudiar ciencia política en México. Te ibas a la UNAM, ¿sí? Te ibas a la Universidad de Baja California, ¿sí? En La Paz, o incluso Colima nos había ganado, te ibas a Colima a estudiar ciencia política. No había otras alternativas. Entonces, cuando surge en Guadalajara esta licenciatura, nosotros nos adelantamos al ITAM. El ITAM surgió después con su maestría su licenciatura en ciencia política, incluso nos copió, debo de decirlo, parte de nuestra estructura, de nuestro plan de trabajo, nuestro plan de estudios. Entonces, después vinieron esas licenciaturas en ciencia política en esas otras instituciones hoy de tanto prestigio en la Ciudad de México. Debo decirlo que a nosotros nos ayudó mucho, mucho nos orientó, porque se formó un grupo
que discutía este proyecto de creación de la facultad y de la nueva licenciatura. Eran dos licenciaturas, la licenciatura en Estudios Políticos y la licenciatura en Asuntos Internacionales. Entonces, quien coordinaba este grupo nos coordinaba, bueno, a mí el señor rector me dio la atribución de ser como secretario técnico coordinador, pero en verdad el que era el orientador de este grupo era el doctor Luis Fernando Aguilar Villanueva. Entonces, ahí empiezo yo a tener con él una relación fructífera y hasta de amistad que se ha convertido últimamente, aprovechando que está aquí. Bueno. Y entonces él nos ayudó muchísimo en toda la cuestión conceptual y organizacional de la licenciatura, de la nueva carrera. Yo debo de reconocerlo públicamente a don Luis Aguilar, su valiosísima aportación para que la licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno surgiera pues como fue en las primeras generaciones, que dio tan buenos frutos, que por cierto, pues algunos de los egresados hoy son funcionarios y son los nuevos gobernantes de este estado. Claro, Oiga, ¿no? Varios. Y en ese sentido, ¿se ha visto reflejado estos 16 años ya de carrera en el sistema político jalisciense? ¿Ha tenido algún impacto? ¿Usted cómo lo evalúa? ¿Cómo lo ve? Yo creo que sí, definitivamente. Estamos próximos a que se celebren los 25 años de creación de la licenciatura. Suena fácil decirlo, pero ya van a ser 25 años de creación de la licenciatura. De egresados, debe haber 20 generaciones de egresados. Sí, al menos. Entonces, o 20 años, ¿no?, de que han egresado. Entonces, en un principio, ciertamente, Belén, en el estado de Jalisco, al igual que quizá en muchas otras entidades de la República, quienes han monopolizado el espacio del servicio público han sido los abogados. Y nosotros venimos a disputarles a los abogados lo que era para ellos un espacio exclusivo para ellos. Claro. Ellos tienen los juzgados, todo el poder judicial es de ellos, y aparte intervenían en todos los organismos electorales, en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, en los ayuntamientos, en los partidos políticos. Y llega la licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno y les dice, aquí estamos nosotros, porque nosotros estudiamos para esto y con permiso que ahí les voy. Claro. Y pues sí, genera ciertas incomodidades, ¿no? Pero hemos sido nosotros muy respetuosos con el campo de acción y de actuación de los abogados, y ellos también con nosotros. Entonces creo que ahorita se ha venido a nutrir pues las profesiones en Jalisco, y se ha venido a nutrir el servicio público, porque hoy existe ya esta nueva generación de funcionarios o de dirigentes políticos que son los egresados de la licenciatura en Estudios Políticos. Para recordar algunos, Alberto Uribe, por ejemplo, ¿no? Alberto Uribe, que es presidente municipal de Tlajomulco. Clemente Castañeda, es el director del Canal 44. Por supuesto, también es. El director del Instituto de Información Territorial, Rogelio Campos. El director del Sistecosome, Javier Contreras, que él entró siendo abogado ya. ¿Sí? Claro. Rogelio Campos era abogado ya. Sí. Hicieron dos carreras. O sea, lo tomaron como maestría, ¿sí me explico? Para ellos la licenciatura de Estudios Políticos es como maestría, y muchos de ellos se identifican más como egresados de la licenciatura de Estudios Políticos que de la licenciatura como abogados. Ahora, doctor, volviendo un poquito a la pregunta que le planteaba, ¿qué pasó que hubo como un atorón en los últimos años en el sentido de producción académica de la ciencia política en Jalisco? Pues es difícil tu pregunta, Enrique. Yo creo que faltó un poco pues mayor motivación para que se formaran más politólogos. Hubo un tiempo, debo decirlo, en que en la Universidad de Guadalajara la ciencia política pasó por un mal momento. Un mal momento que, lo debo decir con toda propiedad, significó, se creó una maestría en ciencia política en el CUCH. Yo participé en su creación. Por cuestiones también de disputas, quizá no estrictamente académicas, sino de otra índole, esta maestría desapareció. Luego de ahí, entonces, el actual director de Canal 44, cuando es rector del Centro Universitario de la Ciénaga en Ocotlán, me invita a generar un proyecto también para crear allá una maestría en ciencia política, y allá se crea una maestría en ciencia política. Andábamos nosotros como judíos errantes, porque no encontrábamos cobijos, éramos incomprendidos. Hubo un tiempo en que fuimos incomprendidos. Se creaba una maestría y la desaparecían. Y entonces ahora me da mucho gusto que después de tanto tiempo acaba de cuajar
ya un proyecto de que vuelven a crear una maestría en ciencia política en el CUSH y un doctorado, y está en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT, que es en la maestría que estás tú cursando, y me da mucho gusto esto. Pero entonces, ese impasse que hubo, ese letargo que estuvo la ciencia política, pues se derivó de estas cuestiones que tenía que ver también con los reacomodos del personal en las estructuras directivas de la Universidad de Guadalajara, pero finalmente creo yo que ya últimamente la ciencia política se ha reencontrado y ya se ha estabilizado un poco. Aunque también debo de decirlo, politólogos verdaderamente hay muy pocos en Jalisco. Entonces, con todo respeto, pero creo que hay algunos que participan como profesores en una maestría en ciencia política y en realidad, o en un doctorado en ciencia política, en realidad de ciencia política no entienden mucho, por supuesto. Tiempo ya de hacer otra pausa, doctor, si nos lo permite, y regresamos. Todavía nos restan muchas preguntas por hacerle a nuestro invitado esta noche. Estamos de vuelta en Perspectivas, platicando con el doctor Javier Hurtado. Doctor, tenía un comentario más que hacer en relación a esto de por qué ha habido, digamos, un déficit de producción de la ciencia política en los últimos años en Jalisco. Sí, porque, digamos, en este tiempo en que hubo un letargo de la ciencia política, en que no encontrábamos nosotros un espacio estable donde desarrollarnos, pues se primó mucho entre la mente, las concepciones de algunos funcionarios universitarios y algunos otros académicos, la idea de que la ciencia política era una subdisciplina de la sociología, que la verdadera ciencia era la sociología y la ciencia política en todo caso era como sociología política. Exacto. Y entonces, pues en esa concepción, pues ahí nos vamos, y eso sin duda alguna vino a debilitar la producción científica y académica en el campo propiamente dicho de la ciencia política. Y yo sigo insistiendo, o sea, realmente politólogos y gente que realmente escriba como politólogo, no como sociólogo o como sociólogo político o no como historiador, son muy pocos. Entonces, pues ojalá que las nuevas maestrías y el doctorado contribuyan a generar esta nueva formación y estos nuevos digamos, productos como profesionales de la ciencia política que se requieren en el Estado, porque si no, imagínate, va a llegar un momento en que, pues, los pocos que hay, si se mueren, pues entonces, ¿qué va a pasar con la ciencia política? Oiga, doctor, y en ese sentido, hace unos días que hablábamos con el rector general de la Universidad de Guadalajara, nos decía que a pesar de la creación de nuevas carreras, algunas de ellas muy vinculadas a la tecnología, que hay quienes dicen, pues ya son las carreras del hoy, siguen siendo las llamadas tradicionales las que mayor demanda tienen: abogacía, medicina, incluso contaduría pública todavía. La pregunta va en el siguiente sentido, doctor: ¿hasta dónde realmente esta carrera de ciencias políticas es atractiva para los jóvenes egresados de las preparatorias? ¿Hasta dónde todavía un padre se siente orgulloso cuando dice mi hijo está estudiando ciencias políticas, por ejemplo? Exacto. Doctor? Es muy buena pregunta, Belén, la verdad. Yo pienso que es importante. Te felicito además porque creo que qué mejor este espacio, porque no quisiéramos que incurriéramos en una irresponsabilidad de estar haciendo promoción a una disciplina que después, como se dice coloquialmente, se van a morir de hambre o van a terminar vendiendo tacos, ¿no? Entonces hay que decirlo también con toda propiedad. Yo creo que la ciencia política, nosotros le llamamos, y esto me liga pues para aclarar algunas otras cosas. ¿Por qué algunas gentes me han preguntado, por qué la licenciatura se llama en estudios políticos y gobierno? No licenciado en estudios políticos y de gobierno. ¿O por qué me han dicho no le pusiste licenciado en ciencias políticas y administración pública? Claro. Bueno, por una cuestión muy básica y elemental. Nosotros partimos, cuando se discutió esto, de considerar que una licenciatura lo que produce son profesionistas, no científicos. Entonces, en una licenciatura nosotros lo que íbamos a crear y a generar era profesionistas, eran practicantes de una profesión, no eran generadores de conocimiento científico. Por eso entonces le puse estudios políticos y gobierno, no y de gobierno, porque el ID implicaría esa cuestión especulativa, ¿sí? Sino y gobierno, que quería decir y la intervención en el gobierno. Claro.
licenciado en estudios, y le quité ciencia política por estudios políticos y gobierno. Ojalá que pueda haber explicado la diferencia, sí, ¿no? Totalmente, claro. Entonces es muy distinto esto a decir licenciado en ciencias políticas y administración pública. Por favor, es un exceso. Yo creo que realmente solamente se puede decir que alguien está estudiando ciencia política, que es cientista político, pues a nivel de doctorado, por favor, ¿sí? Digo, a nivel de licenciatura lo que estás generando es una persona que tenga un medio de vida y una profesión. A nivel de maestría lo que estás generando es una persona que maneje con maestría las diferentes corrientes y teorías que se han producido, pero que todavía no tiene la aptitud para poder generar conocimiento nuevo. Y a nivel de doctorado tú ya estás creando conocimiento nuevo y estás creando ciencia y haciendo ciencia. Pero ¿cómo vas a decir tú que un licenciado hace ciencia, por favor? Con todo respeto a los licenciados, ¿no? Por supuesto. Nosotros lo que tenemos que hacer entonces a nivel de licenciatura es generar muy buenos profesionistas para que se vinculen, se incorporen al mercado de trabajo. Y nosotros le damos la doble salida. Si quieres incorporarte al mercado de trabajo, perfecto, tienes un medio de vida. ¿Quieres emprender la carrera académica? También tienes aptitud para emprender la carrera académica. Claro. Doctor, algunas preguntas para ir avanzando, porque tenemos muchísimas preguntas que faltan por hacerle. Algunas preguntas para conocerlo más. ¿Te defines de alguna forma en términos ideológicos? No, yo pienso que las ideologías son ataduras, ¿no? Son clichés. A mí no me gusta definirme de que... Pues, de derecha, izquierda, pues yo liberal. no sé qué sea eso de las ideologías o cómo se pueda clasificar, pero ¿qué me dirías a mí? Si me dijeras que soy de derecha o de izquierda, ay, pues la verdad no me he puesto a pensar. Y eso que es politólogo, Así es. Pues es que, ¿qué es eso? O sea, depende de cómo te ubiques y con relación a qué. Entonces yo más bien te diría... Pues que eres pues una persona no dogmática, una persona liberal, libre pensador, que veo las cosas, pues trato de ver las cosas con la mayor objetividad y libertad posible, tratando de depender lo menos posible de clichés establecidos, para bien o para mal. Tengo apertura también en ese sentido, se puede tomar a considerar como a un contrasentido, a considerar y a discutir temas como si existe Dios o no, cuál es el origen de la vida, cuál es el origen del universo, tiene límites el universo. Esos temas me fascinan a mí y me encanta poderlos discutir. Y me lamento mucho que no haya con quién discutir esos temas aquí. Entonces, yo soy libre pensador, entonces a mí puedo llegar a reconocer, no, pues sí existe Dios, por decir algo, pero no ese ser barbón que está sentado o cosa por el estilo, ¿no? O sea, yo soy abierto a considerar todas esas cuestiones. Y si esto trasladado al ámbito de las ideologías políticas, pues no sé, yo creo que no cabe en la izquierda, ¿verdad? No cabría en la izquierda, pero creo que tampoco en la derecha. ¿No? Entonces, ¿qué soy? No sé. Yo creo que tengo una crisis de identidad. Enrique, fíjate que cuando gané el premio de periodismo me decían que no era periodista, que era académico. Ah, mira. Ahora que fui electo presidente del Colegio de Jalisco, me dijeron que no era académico, que soy político. Bueno. Entonces ya no sé qué soy, la verdad. Con que Doctor, no vaya a tener una crisis de identidad sexual, Con eso nos damos, doctor, con eso nos damos. Bueno, quién sabe, igual por ahí. No, eso sí lo tengo muy claro, que soy. No, doctor, ¿algún libro de cabecera que tenga por ahí? Mira, esa muy es la presente? pregunta que le hicieron a Peña Nieto, ¿no? Yo creo que la forma más sencilla, la Biblia, no. Y también una respuesta muy cómoda, ¿no? La Constitución. Yo siempre dije, bueno, ¿y por qué no contestó? Pues la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Sí, le hubiera mejor. La verdad es un texto maravilloso, la Constitución. Pero bueno, déjame decirte, realmente, últimamente, un libro de cabecera, que siempre, por lo demás, es cierto, la Constitución. Yo siempre he sido un acucioso lector de la Constitución. A mí me tocó la época en que existía el curso de civismo en la secundaria, y cuando existía un libro, los televidentes no me dejarán mentir, los que somos de nuestra generación, que se llamaba civismo, se llamaba El hombre y el derecho, de Benito Solís Luna. Yo en tercero y secundaria me sabía de memoria los primeros 29 artículos de la Constitución, y todavía te los puedo recitar algunos, más que ya no van a corresponder con la misma redacción actual, porque han cambiado. Claro. Pero en la redacción que tenían en aquel tiempo, yo me los sabía de memoria los 29 artículos de la Constitución. Yo siempre he leído la Constitución al revés y al derecho. Bueno, y la sigo leyendo, me fascina, me fascina. Yo creo que yo tengo una gran vertiente en relación a la Constitución. Bueno, y entonces, en consecuencia, uno de mis grandes libros que yo leo y se los recomiendo a mis alumnos, es La teoría de la Constitución de Karl Lowenstein. A mí me parece un libro maravilloso porque es la conjunción
Exactamente, porque es la conjunción, ahí está, la teoría de la Constitución. Entonces, es la conjunción entre ciencia política y derecho constitucional, que a mí me parece que es lo que debería ser, y esto me liga, Belén, perdón que no lo aclaré, nos quedamos aquí pendiente, dijimos, no queremos comentar un fraude con los padres que estén viendo, vete a estudiar estudios políticos, ¿no? Ciencia política, ¿de qué te vas a mantener? Yo les recomendaría, muy sinceramente, combinar el estudio de la ciencia política con el derecho constitucional. Vamos a ver si se puede en el Colegio Jalisco, Enrique, crear una nueva licenciatura de excelencia que se podría llamar en Ciencia Política y Derecho Constitucional. No, genial. Quitándole al derecho toda la parte de procedimental y de la parte del derecho privado. Codiguera. Exactamente, y dejar más de litigante, eso no. Dejar más la parte más bien juridicista del derecho público y del derecho constitucional, combinado con una muy buena selección, no con metodología, de ciencia política, de los antes teóricos, y entonces es lo que nosotros vemos. Ahí está el ejemplo de Carl Lowenstein, ahí está el ejemplo, por ejemplo, nosotros podemos ver entre los mexicanos que tienen más o menos este perfil, pues están muchos de los grandes investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Sí, claro. Exactamente. Yo diría que el ideal del politólogo debe ser eso. Un politólogo que no conoce de derecho constitucional no sirve para nada. Y un constitucionalista que no sabe de ciencia política tampoco sirve para nada. Entonces, yo pienso que es un complemento ideal completamente. En consecuencia, mi libro fundamental que me maravilla, que lo tengo ahí, lo presumo, es Teoría de la Constitución de Carl Lowenstein. Y de ahí le seguimos con otros más. Nunca pensamos que nos iba a decir una novela. ¿Con qué? ¿Hay algún personaje de la historia, doctor, con quien te identifiques especialmente? Con Juárez, sin lugar a dudas. Por todas las vicisitudes que tuvo que pasar para hacer prevalecer y defender la República y la nación. Por lo que significaba, por su origen social, por su tesón, por su austeridad personal, por su contención en no abusar de lo que implica el poder público, el ejercicio, más bien lo padeció y lo sufrió. 2 de sus hijos murieron en los Estados Unidos de hambre y de frío, ¿sí? Entonces a mí me parece que es un personaje, la verdad, excepcional. Por supuesto, y yo me pregunto, ¿qué sería de México sin Juárez? La verdad. Claro, yo sé que es un personaje polémico también y también odiado por otros. Yo no digo que es el hombre perfecto, ni que es Dios, para nada. También tengo que reconocer y decirlo. Juárez también, pues no gobernó del todo de manera muy democrática, ¿sí? También ejerció un gobierno autoritario. A lo mejor si no se hubiera muerto, le hubiera seguido, ¿sí? Exacto. Sí, a lo mejor le hubiera seguido. Y termina como Díaz. A lo mejor ejerce 20 años el poder, ¿no? Bueno, no pasó. Pero se murió para bien de él y de la historia nacional, ¿no? Porque si no, a lo mejor no lo festejaríamos como festejamos hoy a Juárez, ¿no? Doñán también nos dijo Juárez, ¿no? Sí, de hecho, ¿sí? varios de nuestros invitados a estos programas de viernes ha sido como su referencia. Es un gran personaje, la verdad, Benito Juárez. Yo he dicho una cosa, mira, permítanme decir algo. Ahora, cuando pasó esto del fútbol, ese trauma que tiene el mexicano de que cuando compite con un extranjero le da un sentimiento de inferioridad. Lo que nos pasó, no me acuerdo con qué país que perdimos en el Mundial de Fútbol. Holanda. Con Holanda, exacto. Entonces ese sentimiento de inferioridad y también que nos vean chiquitos los extranjeros, yo siempre dije, caray, ¿por qué en vez de ponerse esa en la camiseta, pongan aquí la efigie de Juárez? Para que entonces todos los extranjeros van a ver a Juárez y se van a hacer los vampiros cuando vean el crucifijo de plata. Claro. Le van a hacer así. Revalorizar esta Hay que sacarle figura, a Juárez a Trump, por favor. ¿Cuánta falta hace que viviera Benito Juárez? Ya hubiera puesto en su lugar a ese señor, la verdad, desquiciado. Claro. Vamos un corte. Y regresamos con mucho más. Regresamos ya a esta recta final de Perspectivas, hoy dialogando con el doctor Javier Hurtado. Y hablábamos ya de preguntas mucho más personales, doctor. Hablemos, por ejemplo, de cine. ¿Alguna película, algún director que lo haya marcado en algún momento de su vida? Mira, fíjate que mucho me lamento yo que no tengo el tiempo que quisiera para estar yendo al cine. Últimamente mi hijo es el que me lleva, ¿verdad? Bueno, pues agarro de pretexto, me le pego yo a él, ¿no? Pero
¿qué te puedo decir? Aquellas películas que he disfrutado, porque también he visto como que el cine ha perdido calidad, sinceramente. Digo, no obstante que no soy muy aficionado, muy asiduo al cine, cuando voy así esporádicamente veo que el cine ha perdido calidad, definitivamente. A mí hay una película que me fascinó muchísimo, la película, ¿no? Y quizá no otras del mismo director, que es esta de Fanny y Alexander, de Bergman, ¿no? A mí me parece maravillosa la forma como juega con la personalidad y las personalidades de estos dos niños, las fantasías oníricas de los niños, ¿no? Me parece sensacional, la verdad, definitivamente, como recrea todo el ambiente de la época en Europa, de aquella época, cómo era la vida en esas familias, me parece fenomenal. Yo no he visto ninguna otra de las nuevas que te pueda crear eso. Y también Alfred Hitchcock, por favor, genial, maravilloso. Sí. ¿Cómo lo extraño? La verdad, definitivamente, es que elevar la calidad de la escenografía de sus locaciones era asombrosa, ¿no? Y el contenido, el sustento de la trama de las películas, maravillosa, interesantísima, o sea, te tenía pero metido en la película, ¿no? Y de una profundidad, de un suspenso maravilloso. Esos para mí son los mejores. De estos nuevos directores, bueno, pues sí, fui a ver esa del Renacido y eso. Pero creo que les falta mucho. No, creo que le falta mucho junto a esas películas que mencioné. A pesar de que se ha laureado muchísimo a la fotografía. No, pues mucho mejor la de Hitchcock, por favor, que la de Chivo. ¿No? Totalmente. Mejor, mucho mejor, cualquiera de las películas de Alfred Hitchcock, la fotografía es mucho mejor que la del Renacido. ¿Música, doctor, escucha? Sí, de todo, no tengo preferencia y soy muy malo para aprenderme nombres. Me gusta de todo, escucho música clásica, la instrumental, me llena mucho porque te genera un relax, el jazz. Lo que sí un poco como que me molesta un poco es la banda y el mariachi. Es que es muy ruidoso, sí. Molesta, ¿no? Sí. Es un mal detalle eso que vas a veces a reuniones y te ponen un mariachi. Pues como platicas, ¿no? Pues aquí los platicas, ¿no? ¿Deportes? Deportes, sí, mira, yo practiqué en mi niñez y juventud el básquetbol. Quizá por eso crecí un poco de más. Y después de eso, como era difícil juntar a 5 para que compitiéramos contra otros 5, entonces para mí lo más fácil era correr. Entonces, pues nomás te pones un short y unos tenis y te sales y toda la calle es tuya. Exacto, no necesitas nadie que te haga pareja. Entonces, me gusta mucho correr. Tengo que decirlo y quiero mandarle una felicitación. A mi hijo, el menor, le imbuí esta pasión por el deporte, por correr. Venimos el domingo, fuimos a Manzanillo el domingo pasado, nos inscribimos una carrerita y yo empecé a correr. Lo que pasa es que tuve un problema de salud y empecé a correr apenas recientemente. Casi dejé 8 meses o 9 meses sin correr. Y apenas el otro día hace otra ocasión, inicié a correr hace, digamos, un mes. Pero mi hijo ganó en la carrera de 5 kilómetros. La ganó en libre y en su categoría en juvenil. Pues felicidades. Entonces, me gusta mucho, me fascina, lo disfruto mucho correr porque conoces muchas cosas, disfrutas el paisaje y te sientes luego como dueño de la ciudad. Esa es una sensación muy interesante. A veces me meto yo a las carreras porque pasas ahí por las avenidas y te sientes, ahora sí soy el dueño aquí, no el automóvil, sí. Y uno descubre un montón de cosas al paso, y aparte, ¿no? Cuando tú vas caminando y que te metes por calles y por campo traviesa, pues te metes por lugares donde ningún auto puede entrar. Claro. Eso sí, hay que cuidarse de los perros nomás. Bueno. A veces me agarro mi palo para defenderme. Ya nos queda muy poco tiempo. Vamos a las fotos. Tenemos varias fotografías que aparte es una de para las... que nos las expliques, doctor. De nuestras partes favoritas, mira, ahí está. Bueno, ese es cuando recibí el premio Jalisco de Periodismo 2015, emisario Despertador Americano. Tenemos otra fotografía por ahí, ahí está. Mira, esa es una cuando se está recibiendo, dándoles la constancia de terminación de estudios en la licenciatura en estudios políticos. Ahí tenemos, mira, ahí tú puedes ver a la maestra Patricia Tien, que era la directora de la División de Estudios Políticos, luego estoy enseguida yo, y enseguida a mano derecha
Está el director del Canal 44, Gabriel Torres. ¿Qué era? Era coordinador de la coordinador. licenciatura Mira. en estudios políticos y yo era el jefe del departamento de estudios políticos. Ahí está. Esa fotografía debe de tener aproximadamente unos 15 años. Órale. Ya, hace algunos añitos. Ahí tenemos. Mira, ese es cuando empezó la facultad, ahí está, mira, Patronato de la Facultad de Estudios Políticos Internacionales de Gobierno, marzo 25 de 1992. Déjame platicarte aquí. Este modelo diferente que nosotros teníamos de organización de la facultad, aparte de que yo hacía un proceso de selección particular, les hacía entrevista, examen especial, no el College Board, y les hacía un propedéutico para entrar a una licenciatura. Yo tenía un patronato aparte, entonces yo juntaba a la gente, por cierto acaba de morir don Guillermo Martínez Huitrón, los Martínez Huitrón nos ayudaron porque ellos daban un premio a la excelencia en desempeño docente. José Trinidad Martínez Rivas, que es el papá de don Guillermo y don Jorge Martínez Huitrón y de don Gustavo Martínez Huitrón. Entonces le pusimos el nombre de su señor padre porque era un empresario y político, don José Trinidad Martínez Rivas, el padre de ellos. Y le pusimos ese nombre y ellos nos aportaban una cantidad como un premio a los maestros de la licenciatura que eran excelentes y nosotros hacíamos por medición de décimas o de milésimas quién era el mejor maestro y quién se ganaba ese premio en económico, que era bueno. Bueno, sin sentido. Entonces teníamos un patronato en donde políticos y empresarios donaban en pos de la excelencia académica. Genial. Tenemos otras fotografías por ahí. Pedimos por favor a producción. Ahí está. Cuéntanos de esta fotografía. Qué interesante. Ese es el egreso de esto, viene siendo como la cuarta o quinta generación de la licenciatura de estudios políticos. El personaje que está a mano derecha, la de en medio es una egresada, es Alonso Lujambio Irazábal, mira. hoy difunto. Sí. Él era consejero del Instituto Federal Electoral y aceptó ser padrino de esa generación. Órale. Era Alonso Lujambio Irazábal. Un hombre brillante, ¿no? Sí, claro, politólogo. Ese sí era politólogo. Tenemos otra fotografía, vamos a ver. Esta es una generación de egresados que apadriné de la licenciatura en estudios políticos. Es una de las tantas generaciones, son los egresados de la licenciatura en estudios políticos y gobierno. Vamos a ver otras más que tenemos por ahí. Mira, esa es una participación que tuve en el Senado de la República que me invitaron, ahí dice, ahí Encuentro por la Federación y la Unidad Nacional, en donde fui y di una conferencia sobre el federalismo. Entonces era un debate, no sé si se acuerdan, esto fue poquito después de los sucesos de Ayotzinapa y de Iguala, sí, hace poco, sí. Entonces era Encuentro por la Federación y la Unidad Nacional, íbamos a discutir sobre el federalismo, pero estos acontecimientos trajeron como consecuencia que algunas fracciones parlamentarias no participaron como protesta por lo que estaba ocurriendo. Claro. Y tenemos otra más. Mira, ahí estoy participando en un programa de televisión en el C7. Sí. Ahí está Mario Ramos, que fue un egresado, fue mi alumno. Y ese es un programa del C7. No me acuerdo de qué estábamos hablando. ¿Algún Seguro tema? de fútbol, doctor. Seguro, sí. Es una participación en un coloquio que organizó don Luis Aguilar Villanueva. El coloquio de políticas públicas, exactamente. Fue el del año pasado. Y ahí está junto a mí Carlos Navarrete Ulloa, que es egresado de la licenciatura, es doctor ya. Y a mano derecha, Francisco González Vallejo, que es consejero, bueno, otro más. Comisionado del ITEI, en el estado de Jalisco. Tenemos otro espacio también que ganaron los politólogos. Exacto, que eran de abogados. Que si no eran de abogados, exacto. Oiga, esta fotografía, a ver, cuéntanos. Pensativo, doctor. Sí. No, esa fotografía, no sé, ahí estaba en la anterior casa que vivía ahí en la biblioteca, y pues ahí me agarraron, pues no sé, estaba dialogando, ahí se ven un poco los libros, y sí, estaba en la biblioteca. Sí. Está bonita la foto. ¿Define algo de su personalidad esta fotografía, doctor? Sí, porque disfruto mucho precisamente leer, ¿no? El leer al menos el periódico de perdida y libros. Entonces, sí, o sea, hay que empezar por leer el periódico. Quien no lee el periódico, pues es como que si sea un extranjero, ¿no? Exacto. ¿Cuál es el primer periódico que usted ojea por las mañanas o consulta en algún dispositivo electrónico? Fíjate que ya o sea, ya como eso de ojearlo ya es diferente, ya es difícil, y luego como vivo muy lejos ya ahora, me llegan tarde los periódicos. Entonces, mi esposa se reniega mucho porque ya desde las
5 de la mañana estoy con el teléfono buscando los periódicos, pues los que van poniendo primero, los que primero lo ponen es el Universal, ¿no? Sí. El Universal, el Excelsior, y luego de ahí vete el Financiero, y luego los locales, el Informador es el que primero lo sube, el que lo tiene más o menos bien organizada su página, Milenio de los más flojones, Mural son muy envidiosos porque está muy, para mí no es amigable su sistema y aparte te cobran. Y es complicado, aunque tengas suscripción, es difícil desde un teléfono poder dar las claves para que puedas abrir. Entonces, Mural es muy difícil de accesar. Claro. Doctor, nos queda un minuto. Preguntarle, no, teníamos planteado muchas preguntas en relación a partidos políticos, democracia, pero que nos pregunte, que nos responda, perdón, ¿son reformables nuestros partidos políticos ahorita que hay esta crisis tremenda de representación de los partidos? ¿Son reformables? Yo creo que sí, yo creo que vale la pena, Enrique, Belén, rescatar, reoxigenar, revalorar los partidos políticos. Los partidos son necesarios. A mí me parecería que es irresponsable pensar en la desaparición de los partidos o de querer acabar con ellos, como ahora hay los que pululan los candidatos independientes que despotrican contra los partidos cuando días antes eran miembros de los partidos políticos. Yo creo que los partidos políticos lo que pasa es que hace falta, Enrique, una decisión de Estado, porque no podemos nosotros esperar que sea obra de ellos mismos, para que venga a poner orden en los partidos y sobre todo democratice los procesos de selección de candidatos y de elección de dirigentes, que es lo que hace que mucha gente reniegue de los partidos y se postule como candidatos independientes y luego esté criticando a los partidos. Debe ser una política de Estado que obligue a los partidos a conducirse por métodos y procedimientos democráticos. Sobre todo porque reciben para que sean entonces un instrumento real a través de los cuales los ciudadanos puedan acceder al ejercicio de poder público, como lo dice la Constitución. No el dedazo de toda la vida. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer muy buenas noches. Gracias. Ya lo invitaremos para hablar de temas ahora sí propiamente más pausados. Ahora sí, Colegio de Jalisco. Enrique, nos vamos. Vámonos. Muy buen fin de semana para Hasta todos. lunes. Gracias. Muy buenas noches.